Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de fitopatología. Esta semana vamos a hablar de lo que son hongos y cromistas. Esta clase tiene tres objetivos, que es identificar a hongos y cromistas como fuentes de enfermedades, identificar características básicas, identificar estructuras básicas de identificación, sobre todo morfológicas. Morfológicas va a ser la forma, ¿no? Características básicas. Primero, los hongos pertenecen a eucariota. Eucariota quiere decir que son organismos que tienen un núcleo definido. Y en el caso de los hongos van a ser causantes de la mayoría de enfermedades patogénicas, ¿no? Van a afectar raíces, pueden afectar tallo, pueden afectar frutos, van a afectar hojas, pueden afectar lo que son brotes florales, etcétera, ¿sí? Entonces, la principal diferencia que hay entre un hongo y un cromista es la presencia de una septa, ¿sí? Ambos van a producir esporas, se van a reproducir por esporas, son estas estructuras circulares que van a ver al microscopio, que funcionan a manera de semilla, ¿no? Van a caer en una planta y van a comenzar a germinar. Y cuando germinan, producen estos hilitos que la gente suele decirlo, que realmente tienen el nombre de micelios, ¿sí? Por lo general son de transparentes, pero si ustedes ven en el circulito morado, estos hilitos tienen un corte transversal, ¿no? Entonces eso se llama una septa. En los hongos siempre van a tener septas y los cromistas no van a tener septas, ¿sí? Cuando no tienen septas a veces se le dice cenocítico. Entonces, volviendo a lo anterior, sí, comienzan a producir estos micelios y en campo vamos a ver como en la fotito de la derecha como una telita blanca, ¿sí? O un hilito blanco. Esto se produce porque los micelios se acumulan bastante, entonces un tubo se va a llamar hifa o un hilito se va a llamar hifa, muchos se van a llamar hifa o micelium y la unión de micelium, que es lo que ya vemos en campo, se van a llamar micelia. ¿Por qué les pusieron estos nombres? Pues son los nombres que se han venido usando de la gente que trabaja en hongos, ¿no? Entonces, la taxonomía básica, vamos a llegar solo a lo que es nivel de filo, ¿sí? Es decir, no vamos a llegar a nivel de género, especie o familia, porque nos iríamos todo el semestre en eso, ¿sí? Solo vamos a llegar a nivel de filo, que es mucho más arriba. Entonces, un filo es el protozoa, que son los mohos descomponedores. Y aquí existen dos principales, que son Myxomicota, que son los hongos de pared, que normalmente ustedes van a ver cuando una casa está muy húmeda, van a tener estos hongos de color verde. Por lo general esos pertenecen a ese Myxomicota. Y el Plasmodiomycota, que son los mohos de pan, que normalmente cuando dejamos un pan muchos días comienza también a agarrar un hongo. Eso también va a ser un hongo descomponedor. Entonces, estas dos tienen una función de descomponer. Por ejemplo, en el caso de la foto amarilla, lo que está haciendo es descomponiendo la planta, si está destruyendo lo que es la planta para que pueda ser aprovechada. El siguiente son los cromistas, ¿sí? Y estos también se les conocen como hongos menores. Si se acuerdan, pues no tienen septas, esa es su principal característica. Y aquí hay lo que es el filo de Omicota. Y dentro de Omicoto hay dos hongos principales que ustedes van a ver en campo, que son Phytophthora y Phytium, ¿sí? Entonces, normalmente estos hongos están en condiciones de humedad. Cuando llueve mucho, atacan a la raíz y lo que hacen es parecer como que la planta se está secando, pese a que ustedes van a ver que el suelo está muy mojado. Entonces, cuando vean algo así en campo, es muy probable que sea un homicete y seguramente sea alguno de estos dos hongos, o es Phytophthora o es Phytium, ¿no? Y de acá, si se acuerdan de la semana pasada cuando hablamos de ciclo de vida, hay hongos que van a tener un ciclo primario, va a completar todo su ciclo en un solo huésped, y un ciclo secundario es que van a completar su ciclo en dos o más, ¿no? Existen estos hongos que se llaman los deuteromicetes, en donde no se ha identificado un estado sexual. Sabemos que tienen un estado sexual por análisis genéticos, que eso voy a tratar la semana que viene. Pero lo importante es que normalmente nosotros los ponemos en el laboratorio
pero no vemos que complete su ciclo, así que haga otras estructuras. Voy a hablar más de las estructuras un poquito más adelante, ¿no? Y después, dentro de los hongos ya mayores, hay este que se llama el zigomicota. El zigomicota hay dos enfermedades principales, que es del mildiu polvoso, que son estos hongos que lo que hacen es cubrir la hoja de un color blanco, ¿no? O las momias de la fruta, que lo que hacen es descomponer las frutas en campo, ¿sí? También tenemos los hongos dentro del fungi, está el Basidium mycete, y lo que tienen la característica principal es tener esta forma de champiñón. ¿Sí? Si ustedes han comido un champiñón, ven que tiene esta laceta como un hongo de Mario Bros. Si han jugado Mario Bros. Aunque también hay estos otros hongos que se llaman las rollas, ¿sí? Los hongos Basidium mycetes tienen estas dos características, de que se parecen champiñones o son las rollas. Las rollas son parásitos obligados, es decir, que necesitan de una planta para poder sobrevivir. No van a sobrevivir en medios de cultivo. Entonces van a ver como unas manchitas en las hojas y cuando hacen de cerca van a ver que tiene una pústula, se llama, es un crecimiento de un hongo, ¿sí? Y también otro hongo Basidium mycete famoso es el ustilago del maíz, que eso normalmente se lo ve en México. Aquí es un poco raro verlo, pero sí hay casos, ¿no? En donde el maíz lo que hace eso es hincharse la semilla. Hay gente que se come eso y lo que hacen es aprovecharlo, ¿no? Finalmente vamos a ver el filo de los ascomicetes y aquí es donde van a caer, si el hongo es la mayoría de enfermedades, dentro de los hongos los ascomicetes es el grupo más grande y causa la mayoría de lo que son enfermedades. Podríamos ponerle un número, siquiera un 90%. La nomenclatura de hongos. En la nomenclatura, pues, y en este y en muchos organismos, o sea, los siguientes patógenos, se pone lo que es género y especie a manera de letras cursivas o subrayados, ¿sí? Por ejemplo, Trichoderma herrcianum. Esa página que está abajo que dice el Micobanco es una página en donde hacen un repositorio de hongos, es decir, hay gente que encuentra un hongo y los deposita ahí y alguien puede pedirlo y se lo va a enviar, ¿no? Entonces esa gente actualiza, esta es una base más específica para hongos, ¿sí? Lo que hay que tener muy en cuenta, sí, es que si se acuerdan del ciclo de vida, hay organismos que van a tener dos formas totalmente diferentes en la fase asexual y en la fase sexual. Entonces, cuando vayan a literatura, muchas veces se van a dar cuenta de que los hongos cambian su nombre, ¿sí? Y eso es porque en la antigüedad nosotros no sabíamos que era el mismo hongo. Ahora ya sabemos por los análisis de filogenética que hacemos, ¿no? Pero tengan muy en cuenta que a veces, por eso yo les pido que busquen los nombres en el EPO, es porque independientemente del nombre que ustedes pongan, va a aparecer dos tipos de nombres. Entonces, si ustedes tienen un trabajo de hongos, tengan muy en cuenta de que un organismo puede tener dos nombres. ¿Por qué? Porque uno está en etapa sexual y otro está en etapa sexual. Ahora ya se trata de unificar eso en uno solo usando el código de EPO, ¿no? Entonces, y aquí vienen otra serie de clasificaciones un poquito más largas o más inespecíficas que se llama la forma specialis. Entonces van a ver algunos hongos que después del nombre van a ver que está entre paréntesis F.S.SP. Así que se llama la forma specialis. Y estos hongos tienen una característica de que son resistentes o susceptibles a alguna especie de planta en específico. Por ejemplo, hay el Fusarium oxysporum, ¿sí? Forma specialis musacea. Ese quiere decir que ese Fusarium, si nosotros vemos al microscopio, se va a parecer mucho morfológicamente, ¿no? Físicamente se van a hacer igualitos. No hay manera de diferenciarlos. Pero cuando usamos este hongo en banano, la planta se va a enfermar más o se va a enfermar menos y en las otras no se va a enfermar. ¿Por qué pasa esto? Es porque ya cuando vemos las secuencias de ADN o de proteína existen diferencias, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, esas son secuencias de proteínas, ¿sí? Y en la primera posición todas son M, que son metionina, ¿no? M, normal. Y van a ver que las letras van a ir cambiando según el tipo de hongo. Entonces,
Este conjunto de diferencias hace que los hongos sean diferentes, más agresivos o menos agresivos hacia cierta planta, ¿no? O en algunos casos incluso ni siquiera puedan infectar una planta. Les mencionaba acerca de los nombres y por eso les mencionaba acerca de lo que es el código EPO. El código EPO es un código europeo que lo que hace es asignar un código a los organismos para evitarnos este problema de que asexual tenga un nombre, sexual tenga otro nombre, directo lo ponemos en un solo código, ¿sí? Y eso evita que las clasificaciones sean redundantes, que sean innecesarias y muchas veces son poco informativas. Y no todo el mundo tiene esa habilidad de aprenderse muchos nombres. Entonces, directamente pone acá y ya le sale directamente el huésped, etcétera, ¿no? Y estos paréntesis, que realmente es lo que es el código, el 1 blank, por ejemplo, representa que pertenece al reino de las plantas, por ejemplo. Entonces, ese código es único para lo que es el reino de plantas. Nosotros vamos a ir hasta abajo, que es el género SEA y el género maíz, en el caso de maíz, ¿no es cierto? Tipos de reproducción en hongos. Tipos de reproducción. Entonces hay dos tipos de reproducción asexual, es decir, no hay variabilidad genética, y sexual, que va a haber variabilidad genética. Y muchas veces estas reproducciones se van a ver cuando son organismos de tipo policíclico, ¿sí? Entonces, en una parte de una planta van a tener una reproducción lo que es asexual, y cuando pasa al siguiente huésped, van a ver estructuras de tipo sexual. Esas estructuras las voy a mencionar más abajo, ¿no? Cuando hablamos a veces de asexual se usa el término imperfecto o anamórfico, y cuando hablamos de tipo sexual se dice perfecto o telomórfico. Y hay unos organismos que ya el nombre asexual y sexual se ha unido en uno solo y ya se usa el término holomórfico, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos sirven los ciclos de vida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en la foto, en este ciclo hay dos plantas, ¿sí? Hay una planta aquí y hay otra planta acá. Es decir, que son plantas policíclicas. Este es un ciclo, este es un hongo policíclico. Y lo importante entre anamorfo o telomorfo es que se van a dar cuenta que existen diferentes estructuras acá o estructuras acá, ¿sí? Entonces, a veces a esto es lo que nos referimos con anamorfo o telomorfo. Puede ser que aquí tenga un nombre y le van a poner anamorfo, acá tenga otro nombre y le van a poner telomorfo. ¿Cómo se identifican finalmente los hongos? Es viendo al microscopio, observando las formas. Entonces aquí voy a hablar de muchas estructuras que se presentan en lo que son los hongos. Pero hay que tener cuidado con ciertas cositas. Primero, que ustedes no pueden identificar un hongo totalmente, o sea, llegar a nivel de especie al 100% solo viendo la forma que tiene en el microscopio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no había el análisis de ADN o de ARN, ¿no? Entonces, la gente lo que hacía era identificar todo por su forma. Y ya llegó a hacerse tan complicado, incluso con esto que les mencionaba de la forma specialis, en que la gente usaba formas, colores, olores. Y esto es muy subjetivo. Hay gente que, por ejemplo, les va a decir esto tiene un olor acartonado o avinagrado. Eso es muy, muy subjetivo. A veces ayuda bastante, pero por lo general ustedes no pueden identificar algo con eso, salvo que tengan mucha experiencia, ¿no? Entonces, y sobre todo ustedes van a ver al microscopio y van a ver que las esporas y las hifas se van a parecer mucho, excepto en raros casos, ¿no? Entonces, siempre es mejor, en vez de solo ver al microscopio, pueden tener un mismo nivel de identificación relacionando síntomas con signos, ¿no? Entonces, en su trabajo van a ver que ustedes van a leer un síntoma, un signo, y si ustedes ven al microscopio este hongo, es muy probable que sea el hongo que estamos tratando de identificar. Entonces, aquí vamos a hablar de un montón de esporas, que son las esporas de tipo asexual. Entonces, hay zooesporas, que son esporas que tienen esta colita. Esto es particularmente común en lo que son cromistas. Y conidias son en hongos, ¿sí? Recuérdense que están en etapa sexual.
y van a verse como cadenas, si ustedes logran ver muy cerca a un microscopio, ¿no? ¿Y cómo sabemos si es una conidia? Pues estas esporas son bien largas, por lo general son números impares. Otro tipo de esporas asexuales son las picnidias, que son conidias que van a estar dentro de un frasquito. Disculpen la foto, pero va a estar este frasquito. Cuando ustedes lo rompen van a ver que está estas cadenitas de esporas. Y las esporodoquias van a ser esporas que van a estar a manera de alfiler. Hay otras esporas que van a estar en forma como de arbolito, eso se llama cinemata. Y si las esporas están debajo de la epidermis, eso se va a llamar un acérbulo. Entonces, esto les va a ayudar a identificar muchas veces diferentes hongos. Pese a que se ven muy similares en el microscopio, la posición o el arreglo que tienen estas esporas va a hacer que sean más fáciles de identificar. Existen estructuras también que les ayudan a estas esporas asexuales a soportar mucho tiempo. Y estas son las clamidosporas en caso de cromistas, que lo que hacen es que tienen una pared muy gruesa, y los esclerosios, que es así como una semilla ya bien rígida de un hongo, por así decirlo, ¿no? Entonces eso les ayuda a que cuando no hay una planta presente en el campo, por ejemplo, durante muchos años, los hongos puedan vivir por muchos años en lo que es el suelo. En el caso de las esporas sexuales, hay las cigoesporas, que pertenecen a lo que son los cigomicetes, y esto se produce por la unión entre el anteridio y un ogonio. El anteridio es la parte masculina, el ogonio es la parte femenina, y cuando se unen van a producir la oespora. Entonces tienen estas estructuras, ¿sí? A manera de la espora, que tienen una unión, ¿sí? Eso es muy característico de los cigomicetes. Y en el caso de Basidiomycetes, pues acuérdense que tiene la forma de champiñón, y si nosotros logramos ver debajo donde están esas líneas que se llaman las láminas, vamos a ver que se van a producir esporas y por ahí van a soltar las esporas para volver a repetir su ciclo. Las basidiosporas son los hongos basidiomycetos, son hongos muy complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de cada una de sus células suelen pasar diferente número de cromosomas, ¿no? Entonces, vamos a usar aquí otra vez de nuevo, ¿sí? Va a haber una parte del ciclo en donde se va a llamar homotálico, es decir, que pertenecen al mismo hongo, y por lo general son dicarióticos, es decir, que tienen dos juegos de cromosomas que no están juntos, ¿sí? Normalmente se lo va a representar con N más N. Haploide, si ustedes ven la grafiquita que está acá, solo va a tener un juego de cromosomas, un puntito negro, con eso lo están representando. Diploide, en la parte azul de acá, es que ya están unidos los cromosomas. Y en otra parte del ciclo van a ver que son heterotálicos, que pertenecen, se unieron pero pertenecen a diferentes hongos. Y dicariótico es que están perteneciendo a diferentes hongos pero no están unidos. Entonces, si se dan cuenta, este ciclo de vida, yo puedo inferir muchas cosas, pero estos ciclos de los basidiomycetos son mucho más, son de los hongos más complejos, ¿no? Lo importante es que tengan en cuenta es que cada una de las esporas o cada uno de los dibujitos me va a dar mucha información acerca del ciclo, acerca del estado, si está unido con otro hongo, no está unido con otro hongo. Y eso me va a ayudar para yo poder hacer estudios, por ejemplo, de genética del hongo. Ampliando un poquito el tema de homotálico y heterotálico, es cuando surge este proceso de anastomosis. Y anastomosis es que un hongo se una con otro hongo, pero que no sean compatibles, ¿no? Cuando son heterotálicos es que pertenecen a dos hongos diferentes, y cuando son homotálicos es que pertenecen al mismo hongo. Estos colores que ustedes van a ver de verde o morado, o en la gráfica anterior que estaba blanquitos con negritos, no significa masculino o femenino, solo representa su habilidad de poderse unir entre ellos, ¿no? Finalmente, el tipo de esporas sexuales, estos son presentes en los ascomicetes y se parece bastante a las conidias, pero tienen que tomar en cuenta que cuando son ascomicetes,
Estas esporas van a estar en números pares, ¿sí? Y estas ascosporas van a estar a veces en estructuras que van a proteger estas esporas, ¿no? Si ven la que está, por ejemplo, acá, esto se llama un apotesio. Si está en un frasquito redondo se va a llamar un cleistotesio. Si está en un frasquito dentro como de una pera se va a llamar peritesio, ¿sí? Entonces, son estructuras que primero vemos si las esporas tienen números pares y después vemos si hay alguna estructura que los proteja. Eso también me va a ayudar a la identificación. Entonces, esta partecita de las formas es bastante compleja, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tiene nombres raros y ya se ha dejado de usar bastante, pero aún se sigue usando, sobre todo cuando ustedes hacen investigación. ¿Y por qué? Porque llegamos a esta parte de que hay otras características que la gente usaba para identificar lo que son los hongos. Y cuando ya identificábamos las esporas, si estaba en un peritesio, un cleistotesio, si era una basidiospora, etc., la gente solía recurrir a la forma que tiene la espora, si tiene una estructura, si tiene resistencia o susceptibilidad a un huésped. A veces le echaban químicos, veían si la espora se moja o si crece en ciertos medios. Pero esta parte es un poquito, por lo general, subjetiva, ¿no? Ahora ya se usan lo que son PCR y ELISAs o técnicas de biología molecular para identificar lo que son los organismos, que eso es lo que voy a hablar la siguiente semana, ¿sí? Y también se utiliza lo que es la bioinformática, es decir, elaborar un árbol filogenético. Entonces, esto voy a hablar como independientemente ya no tenemos que, o sí tenemos, pero ya no se llega hasta el nivel de identificación final. Solo usando las formas, ¿no? Ya podemos llegar mucho más rápido haciendo PCR, haciendo ELISA, haciendo árboles filogenéticos. Muchas gracias por su atención a esta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.